Hola, me llamo Lisa M. Corcle, soy jefa de equipo e investigadora de pacientes en la iniciativa de colaboración de investigación por pacientes, y soy una paciente con COVID largo que se enfermó el 14 de marzo de 2020. Hoy voy a hablarles de qué es la colaboración de investigación por pacientes, darles algunos resultados de la investigación, comentar el valor y los desafíos de la participación de los pacientes en la investigación y hacia dónde debemos dirigirnos. Bien, en primer lugar, ¿quiénes somos? La colaboración de investigación por pacientes es un grupo de pacientes con COVID largo que se formó a partir de un grupo de apoyo para COVID-19 de Body Politic en Slack en abril de 2020. La mayoría nos enfermamos por COVID en marzo del año pasado y todos nos unimos al grupo de apoyo después de no habernos recuperado de nuestros casos inicialmente leves de COVID. En este grupo de apoyo de vida, vimos que se estaba compartiendo una enorme cantidad de información sobre síntomas de los pacientes de distintos tratamientos que estaban probando. De la progresión de la enfermedad, de médicos y seres queridos que no les creían. Y algunos de nosotros teníamos experiencia en diversas áreas de investigación, incluidas políticas, diseño participativo, neurociencias, recopilación de datos. Creamos una encuesta para combinar todos estos datos y, después de recibir 640 respuestas y tras solo 9 días de análisis, presentamos el primer informe sobre COVID largo. Nuestro primer informe sacó a la luz la naturaleza multisistémica de la COVID y demostró que hay un subconjunto de pacientes con COVID que tienen estos síntomas prolongados. Documentamos muchos síntomas que estaban fuera de las listas que la OMS y los CDC presentaban, en especial, muchos síntomas neurológicos. Pacientes que antes se sentían completamente aislados y que no eran tomados en serio sintieron que este informe validaba su experiencia, y nos llevó a conectarnos con muchos grupos de me/CFS y nos ayudó a empezar a hablar sobre el COVID largo y a que apareciera en artículos y revistas médicas. Pero nos dimos cuenta de que nuestra primera encuesta no era suficiente, porque así como nosotros seguíamos experimentando síntomas, lo mismo le sucedía a nuestra comunidad. Recibimos la aprobación del Comité de Ética, IRB, a través de University College de Londres, porque una de nuestras líderes de equipo, Esine, es neurocientífica allí, y elaboramos nuestra segunda encuesta, en 9 idiomas distintos. Era bastante larga y exhaustiva, en promedio, llevaba 70 minutos completarla, lo cual es mucho tiempo para que cualquiera esté completando una encuesta, sobre todo, para personas que están experimentando disfunción cognitiva y malestar posterior al esfuerzo. Así que nos aseguramos de elegir las preguntas de manera muy metódica con base en lo que oíamos que les importaba a los pacientes, lo que nosotros mismos estábamos experimentando. Y lo que oíamos de los pacientes con enfermedades similares, y no recopilamos datos por el simple hecho de hacerlo. Incluimos pausas a lo largo de la encuesta para recordar a los encuestados que pararan, descansaran y avanzaran a su propio ritmo, para que los pacientes pudieran retomar la encuesta más tarde. Con esta encuesta, recibimos más de 6.800 respuestas de 84 países. Presentamos una prepublicación en diciembre del análisis de un subconjunto de esos pacientes y se publicó en eClinical Medicine de The Lancet en julio de 2021. Para este trabajo, limitamos el análisis a los que llamamos pacientes de la primera ola, es decir, los que se enfermaron antes de junio de 2020. Definimos el COVID largo como experimentar síntomas de un caso confirmado o presunto de COVID durante más de 28 días, así que limitamos el análisis a personas que cumplieran esos criterios. La enorme mayoría de los encuestados no fueron hospitalizados, y nuestros resultados, como ven por los datos demográficos en la pantalla, no necesariamente son representativos de la población con COVID largo, pero nuestros resultados dicen mucho sobre cómo puede ser el COVID largo. Recopilamos datos sobre 205 síntomas y los organizamos en 10 categorías de órganos o sistemas, y los síntomas neurológicos se ubicaron en subsecciones más pequeñas debido a su gran cantidad. Los síntomas sensoriomotores fueron el síntoma neurológico más frecuente, con el 91,4% de los pacientes con un síntoma sensoriomotor. Los síntomas sistémicos, que incluyen fatiga, malestar posterior al esfuerzo y fiebre, fueron los más frecuentes. El 99,7% de los encuestados experimentaron al menos uno de ellos. Los síntomas más prevalentes en cualquier momento de la enfermedad del paciente fueron fatiga, malestar posterior al esfuerzo y disfunción cognitiva. Pueden ver que a eso le sigue falta de aire o de atención o concentración, y opresión en el pecho. Y a los 6 meses de la enfermedad, los síntomas más prevalentes son casi todos sistémicos y neurológicos, y los 3 principales siguen siendo fatiga,
malestar posterior al esfuerzo y disfunción cognitiva o niebla mental. Seguidos por síntomas sensoriomotores, cefaleas, problemas de memoria, insomnio y palpitaciones cardíacas. El impacto de la disfunción cognitiva y los problemas de memoria en la capacidad del paciente de continuar con su vida cotidiana es verdaderamente tremendo. El 86,2% de los pacientes consideraron que sus síntomas les impidieron trabajar, el 85,3% no podía tomar decisiones importantes, el 74,8% no podía comunicar sus pensamientos y necesidades. El 68,3% sintió que no podía mantener conversaciones, el 62,5% sintió que no podía mantener el cronograma de sus medicamentos, el 54,4% que no podía seguir instrucciones simples y más de la mitad, 53,2%, sintió que no podía conducir. Un hallazgo importante que vimos es que no hay diferencia en la memoria, la disfunción cognitiva o su impacto según la edad. Estos son tan frecuentes en personas de 18 a 29 años como en mayores de 60. Estas son algunas citas de pacientes que describen estos síntomas. Leeré algunas. Mamá empezó a ayudarme a tomar mi medicación porque no recuerdo si ya la tomé inmediatamente después y teniendo el frasco en la mano. Estaba tratando de completar una solicitud de hipoteca y no recordaba cuánto era el alquiler. Escribí 3,750 pesos por mes. Mi pareja me dijo que era 1,375 pesos. Y yo escribí 13,750 pesos. Mi pareja me corrigió, así que hice varios intentos más, estaba adivinando los números. Puse la comida en el fuego y me fui por más de una hora y recién me di cuenta cuando hubo humo y la comida se estaba quemando. Me perdí conduciendo y tuve que parar para buscar mi ubicación en el GPS para poder volver a casa, es un camino que recorrí cientos de veces. Tuve que cortar varias llamadas telefónicas porque ya no podía comprender lo que me decían ni comunicarme claramente con quién llamaba. Estos son ejemplos de cómo puede ser el COVID largo y, específicamente, la disfunción cognitiva y la niebla mental del COVID largo. Una característica clave del COVID largo son las recurrencias, cuando los síntomas reaparecen, por lo general, después de un disparador específico. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes no tiene estas recurrencias, la mayoría de ellos las tiene, en alguna medida, y los pacientes identificaron los desencadenantes en nuestra encuesta. Los más frecuentes fueron la actividad física, el estrés, el ejercicio y la actividad mental. El 20% de los pacientes tuvo cambios en la sensibilidad a la medicación, el 12,1% tuvo reacciones intensificadas a viejas alergias. Y aparecieron alergias nuevas y reacciones de anafilaxia nuevas, que podrían indicar algo como síndrome de activación mastocitaria. También se informó reactivación de otros virus antiguos que estaban en el cuerpo. Otros síntomas graves, pero menos frecuentes incluyeron pérdida de visión, pérdida de audición, parálisis facial y tendencias suicidas. La menstruación fue uno de los desencadenantes de síntomas en la diapositiva anterior, y también vimos bastantes cambios menstruales. De hecho, más de un cuarto de las personas menstruantes tuvieron periodos anormales, y el 15% de los hombres y el 8% de las mujeres tuvieron disfunción sexual. Comparamos los sujetos con resultado positivo con los que no se hicieron el test o tuvieron resultado negativo para COVID y la única diferencia estadísticamente significativa que hallamos en la evolución de los síntomas, entre 205 síntomas, fue la pérdida del gusto y el olfato. De hecho, la principal diferencia entre estas dos cohortes es el momento en que se hicieron el test. Los que dieron positivo se hicieron el test a los 6 días de estar enfermos, frente a 43 días para los que dieron negativo. Eso deja bien en claro que no debemos basarnos en una prueba positiva como evidencia de que alguien tiene COVID y desarrolla COVID largo. Bien, ahora que oyeron un breve resumen de algunos síntomas del COVID largo, probablemente no les sorprenda que tenga un impacto significativo en la capacidad laboral de las personas. De hecho, más de 2/3 de los encuestados tuvo que reducir su horario de trabajo o no estaba trabajando en absoluto en el momento de la encuesta. Adecuaciones como el teletrabajo y horarios flexibles permitieron que muchos siguieran trabajando, pero no todos tuvieron acceso a eso. Supimos de muchos pacientes que tienen problemas para recibir ayuda por discapacidad y, en general, fue frecuente la sensación de que muchos pacientes tuvieron dificultades para mantenerse económicamente. Tenemos muchos hallazgos más, pero dejaré que los lean en el artículo que publicamos en eClinical Medicine. Por ahora, quiero pasar al impacto que tuvo nuestro trabajo como participantes de la Colaboración de Investigación por Pacientes, o PLRC.
Gracias a nuestra investigación y apoyo, hemos tenido muchas oportunidades y, en gran medida, se debió a esta tormenta perfecta en el tiempo y la historia. Entre el 10 y el 30% de los que contraen COVID desarrollarán COVID largo. Se trata de un evento verdaderamente incapacitante y, en momentos así, la gente quiere respuestas rápidas. En ausencia de investigaciones similares tradicionales basadas en la medicina, nuestra investigación se convirtió en una fuente clave de información para funcionarios públicos y profesionales médicos. Y gracias a las bases establecidas en VIH, me/CFS y a muchos otros activistas, tenemos esta plataforma histórica con conocimientos de los pacientes y una ventana de oportunidad para tener un impacto inmenso rápidamente. En la pantalla verán algunos ejemplos de nuestro impacto y participación. Buena parte de esto se logró en colaboración con Body Politic y otras organizaciones de apoyo para el COVID largo. Algunos puntos destacados: estamos en el 1% de las principales prepublicaciones de archivos médicos, hemos aportado a la orientación de varios organismos gubernamentales y hemos sido asesores en estudios de investigación futuros y actuales sobre COVID largo además del nuestro. Desde hace más de un año, experimentamos muchos desafíos inherentes a la investigación dirigida por pacientes y centrada en ellos, y también vimos muchos beneficios de ese enfoque. Aprendimos que este tipo de investigación nos permite hacer las preguntas correctas porque comprendemos la enfermedad profundamente. No se imaginan cuántas veces completé encuestas en las que estaba claro que no había participado ningún paciente en su diseño, porque yo no sabía cómo contestar la encuesta. Ninguna de las respuestas dadas coincidía realmente con mi experiencia o con lo que me estaba pasando. Eso es parte del valor que aportan los pacientes a la investigación. Los resultados de un estudio con participación de pacientes son más exactos y reflejan mejor la experiencia de los pacientes, así que sus resultados terminan siendo más exactos. Investigamos los problemas que les importan a los pacientes, lo cual también se traduce en soluciones que funcionan para los pacientes. Y no solo hacemos las preguntas correctas, también las hacemos antes y podemos responderlas antes que buena parte de las investigaciones tradicionales. Al diseñar nuestra investigación, también consideramos las necesidades de la población investigada, algo que muchas investigaciones médicas no tienen en cuenta. Un ejemplo, para nosotros, como dije antes, fue incorporar pausas sugeridas para los encuestados. Además, en nuestro grupo, tenemos diferentes formaciones y habilidades y tenemos diferentes perspectivas, lo que nos vuelve realmente eficientes y globales. Y nuestra motivación es nuestra propia salud y la salud de nuestra comunidad. No tenemos ningún motivo ulterior que pueda interferir con la forma en que tomamos decisiones buenas para nuestra comunidad. Pero también enfrentamos muchos desafíos. Esta investigación y apoyo requiere mucho esfuerzo y todos estamos viviendo con una discapacidad. De hecho, una de mis peores recurrencias fue después de trabajar demasiado tiempo en el trabajo de apoyo para el COVID largo. Pero nos ha llevado a establecer reglas básicas en las que priorizamos nuestra salud sobre todo lo demás y nos aseguramos de usar nuestras cucharadas de energía con sabiduría. Otro desafío que enfrentamos es la falta de recursos, de acceso a registros del sistema médico, a pruebas de diagnóstico, a laboratorios, a grandes grupos poblacionales. Sin eso, realmente se limita el tipo de investigación que podemos hacer por nuestra cuenta y las preguntas que podemos responder sin asociarnos con una institución más grande. Y en lo que respecta a la financiación, nuestras donaciones fueron la principal financiación de nuestro sitio web y otros costos operativos, pero tuvimos poca financiación como para ofrecer incentivos a los encuestados o para pagar nuestro trabajo, y realmente corremos el riesgo de sufrir agotamiento. Nadie imaginaría un mundo en el que un investigador principal de una universidad importante no cobrara por su trabajo, y sin embargo, nuestro trabajo tiene el mismo impacto, si no más, en la investigación sobre el COVID largo, pero no tenemos ni por asomo el mismo nivel de financiación. Desarrollar algún tipo de estructura organizativa también ha sido un poco difícil, dado que empezamos hace apenas un año, poco más de un año, como desconocidos en la Internet, y queremos que el grupo siga siendo lo menos jerárquico posible. Y, desde ya, como no pertenecemos al sistema de investigación normal, siempre enfrentaremos escépticos y provocadores que dicen que nuestra investigación es ciencia de Mickey Mouse y que tratan de desestimarnos. Y eso me lleva al último punto, que tengo aquí, que es la visión reduccionista del paciente. Durante el último año, como estuve inmersa en este campo, me quedó muy claro que hay una creencia subyacente en la comunidad médica de que los pacientes debemos quedarnos de nuestro lado y dejar la investigación y la atención médica a los supuestos profesionales. No nos ven como personas completas,
como personas con una historia más allá de sus historias clínicas, como personas con una rica formación, habilidades increíbles y valiosa experiencia que cargamos con nosotros, incluso antes de considerar que hemos vivido la experiencia de tener una enfermedad. Y realmente invito a todos los oyentes a reflexionar respecto de si han observado esa misma reacción, de que la mayoría de los pacientes son solo pacientes, que tienen una enfermedad y nada más. Piensen en la forma en que nuestra sociedad apta y elitista ha influido en la forma en que percibimos a los pacientes. Somos seres multidimensionales, como ustedes, y merecemos ser tenidos en cuenta en la investigación y la atención para resolver lo que está pasando en nuestro cuerpo. Reducirnos a simples pacientes perjudica el futuro de la medicina. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Bien, a medida que la investigación sobre el COVID largo continúa, realmente debemos ampliar y prestar atención a la investigación previa de la enfermedad posviral. Si bien enfermedades como M/CFS, disautonomía y muchas otras enfermedades posvirales fueron en gran medida ignoradas y desmerecidas, tenemos algunos hallazgos, y no vamos a reinventar la rueda. Esto es especialmente importante al considerar los tratamientos. Sabemos que el ejercicio es perjudicial para pacientes con malestar posterior al esfuerzo, y que el gradualismo es clave. También necesitamos investigaciones con muestras que incluyan pacientes reales con COVID largo. Por ejemplo, muchos o la mayoría de los pacientes con COVID largo no fueron hospitalizados, muchos no tuvieron síntomas respiratorios, muchos tuvieron un caso agudo leve. Y muchos nunca recibieron oxígeno o siquiera tuvieron niveles bajos de oxígeno. Y por supuesto, algo de lo que hablé antes es que muchos pacientes con COVID largo no tuvieron acceso a los tests y no tienen una prueba de PCR o de anticuerpos con resultado positivo de COVID. Ninguna de esas cosas debería limitar el acceso a la atención o a la participación en un estudio de investigación, y también debemos asegurarnos de que todos esos pacientes participen en la investigación y asegurarnos de que la investigación sea representativa de la población con COVID largo. Y por último, si son investigadores, es muy importante para el futuro que involucren a los pacientes en cada aspecto de sus investigaciones, desde el principio hasta el fin. A menudo vemos que en las investigaciones que incluyen a los pacientes, se los invita a una reunión en la que a los pacientes les falta mucho contexto. Los investigadores llevan meses reuniéndose, si no años ya, y tienen buena parte de la investigación ya planeada, y eso en verdad limita los aportes que pueden hacer los pacientes y cuánto pueden influir en el estudio. Entonces, comenzar con los pacientes y tener un grupo representativo de pacientes, vernos como personas completas, con aportes interesantes para hacer, con formación y habilidades relevantes, no reducirnos a simples pacientes. Y pagarnos, nuestro tiempo es valioso, nuestros pensamientos son valiosos, deberíamos recibir una compensación. Y dar una compensación reducirá los obstáculos en comunidades de bajos ingresos y comunidades de color, que históricamente han sido excluidas de hacer este tipo de aportes o han sido explotadas para conseguir esos aportes. Es todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias por su atención. Visiten nuestro sitio web para ver más información sobre nosotros y no duden en escribirme a lisa@patientledresearch.com.